Ohayo minasan, Genki desu ka? Bueno chicos, ya sabéis que quedan apenas un par de días. Bueno, depende cuando estéis viendo esto, ya estará a punto de acabar o incluso ya habrá acabado el mercado de fichajes de la Premier y en general de bastantes ligas europeas. Pero lo cierto es que incluso hasta estos últimos días aún está la cosa bastante abierta, con algunos casos de fichajes relativos al fútbol japonés, dos casos así muy principales que son de los que más vamos a tratar aquí en el canal. Uno ya lo visteis, el caso de Take Kubo y su posible llegada al Liverpool. Ya comentamos en ese vídeo más o menos extenso cómo lo veía yo, si al final iba a acabar saliendo o no, qué sentido tenía ese fichaje, etc. Y ahora le toca el turno a otro grande de Inglaterra. Hablamos del Manchester City y hablamos de Kyogo Furuhashi. Casos distintos al final. En el caso de Kubo no hacía falta muchas presentaciones. Es un jugador que tenemos ya muy conocido, sobre todo dentro del oyente español y el aficionado a lo que es la liga y a la primera división. Al final son varios años ya con pasos por Villarreal, por Mallorca, por Getafe, ahora también por la Real Sociedad, donde a diferentes etapas la ha estado rompiendo. Pero el caso de Furuhashi es un caso muy distinto, porque al final es un jugador bastante más especial, bastante menos conocido, ¿vale? ¿Quién es Kyogo Furuhashi? ¿Y por qué está sonando para el Manchester City, no? Pues bueno, Kyogo Furuhashi básicamente es un atacante japonés de unos 29 años. La verdad que han ido pasando ya los años para él, pero bueno, a pesar de ello hay que decir que es un jugador bastante rápido, relativamente alto para ser japonés, porque al final dentro de lo que es la altura media japonesa y lo que es la composición física japonesa, pues oye, a ver, es 1,70, no es demasiado alto, pero sí que dentro de lo que tú ves este jugador en el campo y el cómo se mueve y tal, no es un jugador, digamos, como Kubo, ¿no? Que a lo mejor Kubo o Asano, que quizás son jugadores de un perfil más bajo, más veloz, más tal, pero bueno, sí que quizá Furuhashi es un jugador, pues también te puede anotar goles de cabeza y demás, ¿no? A pesar de no ser quizá una torre ni mucho menos. Entonces es un jugador que empieza a brillar en el Gifu, un equipo del centro de Japón, ¿vale? Donde juega 71 partidos, anota 17 goles y 18 asistencias. Un equipo, la verdad, bastante frecuente en la segunda o tercera división japonesa, no es un equipo de primer nivel ni mucho menos. Que acaba llegando al Vissel Kobe, un equipo mucho más conocido, un equipo donde militó, por ejemplo, Andrés Iniesta, Thomas Vermaelen, David Villa, Bojan Kirkic y tal. Y acaba llegando al equipo de Kobe por unos 150.000 euros. El valor que pone Transfermarkt, la verdad, bastante económico. Al final era un jugador, una apuesta por parte del Kobe. Ya sabéis que en el fútbol japonés se mueve mucho menos dinero. Y eso acaba llegando el 18-19 al inicio el inicio no, digamos, porque ya sabéis que en Japón las temporadas funcionan distinto, ¿vale? Se empiezan en marzo o en febrero y acaban en diciembre, ¿vale? Y llegan, digamos, en ese verano, lo que sería el inicio de nuestra temporada y es en la mitad de la temporada, ¿no? El mercado de verano marca la mitad de la temporada. Y allí, con las vacas de Kobe, juega un total de 111 partidos, anotando 49 goles y realizando 18 asistencias, jugando sobre todo pegado a la banda izquierda. Y oye, un paso relativamente interesante, ¿no? En un Vissel Kobe que empieza, digamos, a soltarse un poco y a ganar un poco de títulos, un poco de importancia, porque al final es un equipo creado en el 95, relativamente moderno y que quizás estos últimos años sí que está empezando a hacer historia, ganando ligas, ganando algunas copas, etcétera, pero no era lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, digamos que empieza a formar parte un poquito de ese Vissel Kobe más importante, más moderno, con jugadores pues como también Yuya Osako, Yoshinori Muto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si no conocéis mucho este equipo, pues al final es un equipo con nombres que resuenan mucho en Europa, tanto de talento japonés como de talento importado, pues eso, como hemos comentado, Villa, Iniesta, Bojan, Vermaelen, Sergi Samper, Juan Mata, etcétera. Y luego, pues sí que en la temporada 21-22 acaba moviéndose al Celtic, un equipo, ya sabéis, plagado de japoneses, también el caso de Iwata, de Ryo Hatate, de Daisen Maeda, de Kobayashi, el paso que tuvo también Ideguchi por allí. Y bueno, donde acumula un total de 136 partidos, 73 goles, 16 asistencias. Por lo tanto, veis que, por ejemplo, en comparación al caso que vimos anteriormente con Kubo, es un jugador
que es verdad, también se ha dicho, en equipos menos exigentes, ligas menos exigentes, pero con bastante gol, ¿vale? Eso sí que es cierto que es un delantero con bastante gol, la figura principal en este ataque del Celtic de Glasgow, que es verdad que viene de una temporada un pelín más complicada, pero la anterior a esta pasada fue bastante buena, con bastantes goles, y que al final eso, puede jugar tanto en banda izquierda como en el centro, puede moverse un poquito por ahí, en el Celtic, a veces suele jugar por el centro porque por la banda izquierda le acompaña su compatriota Daisen Maeda, que sí que suele pegar más jugando por la banda izquierda. Entonces, bueno, digamos que es un perfil bastante parecido, salvando muchísimo las distancias, a ese perfil que justo perdía el Manchester City, como es el caso de Julián Álvarez, ¿no? Un jugador que iba en busca de más minutos y demás, y que al final había ganado ya prácticamente todo a nivel de clubes y a nivel de selecciones, y dice, pues oye, ahora quiero, más que allá de ganar trofeos, quiero jugar, quiero tener protagonismo, quiero seguir tirando para arriba, y por eso esa marcha del Atlético de Madrid, ¿no? A esta baja del Manchester City hay que sumarle también la lesión de Oscar Bob, que al final pues también es un jugador que suele, no tan ofensivo ni mucho menos, ni un delantero puro como lo es quizá Julián Álvarez o como lo es Haaland, pero bueno, también de esa zona ofensiva, ¿no? Y entonces, bueno, claro, al final estás perdiendo un poco de fondo de armario, ya sabéis que el Manchester City le encanta tener ese fondo de armario y rotar y demás, y al final se acababa encontrando con que arriba principalmente tiene Phil Foden, Bernardo Silva, que puede jugar en la banda derecha también, tranquilamente, aunque le guste quizá un poquito más en la zona del medio centro, obviamente Erling Braut Haaland, y poquito más así especialmente interesante. También el caso de Savinho, ¿vale? Recién llegado ahora del Girona, pero como que quizá falta ese extra, ¿no? De un fichaje más para tener un poquito más de fondo de armario. Entonces, ¿tiene sentido la llegada de Kyogo Furuhashi? Pues tampoco sé hasta qué punto. ¿Hasta qué punto está contrastado un jugador que ha tenido muy buenos pasos por liga japonesa y liga escocesa? Al final es una apuesta, creo yo, bastante más arriesgada de lo que sería, por ejemplo, el caso de Kubo, que viene de estar contrastado en varios equipos de la liga española, en algunos con mejor o peor paso, pero digamos que se ha contrastado en un contexto mucho más duro y mucho más potente, ¿no? Pero bueno, Minamino, por ejemplo, acaba llegando al Liverpool y haciendo un paso más o menos decente, llegando del Salzburgo austríaco, perdón. Entonces, ¿hasta qué punto te acaba de generar desconfianza un buen paso por el Celtic y no te genera desconfianza un buen paso por el Salzburgo, ¿no? Entonces hay que tener un poco la mente abierta en este sentido. Luego, un componente extra. Pocos jugadores se han estrellado en el Manchester City de Guardiola. Ha habido algunos, el caso de Calvin Phillips, el caso de, no sé hasta qué punto queréis considerar Mateo Kovacic, aunque esta temporada está arrancando bastante bien. El caso de Mateus Nunes, vale, sí, hay casos que sí, pero no es lo habitual. Normalmente, si no la lías parda fuera del campo como pasó con Mendy, si no eres un vago en los entrenamientos como parece que quiere decir Guardiola con el caso de Phillips, que ahora se ha marchado ya hasta el Ipswich Town, si eres un jugador profesional que rinde, que tienes buena relación con el entrenador, en principio difícilmente te va a ir mal en un equipo de Guardiola, por lo tanto creo que podría ser una gran mejora para Kyogo Furuhashi. Además es un jugador bastante rápido, le gusta correr, bastante perfil Premier, entonces habría que ver si realmente puede cuadrar, porque es que yo creo que realmente sí que es un caso que puede cuadrar, ¿no? Entonces, ¿dónde están las dos principales desventajas que veo yo en este fichaje? El primero es a nivel económico, y es que en Escocia lo tasan por unos 35 millones de euros. Pagar 35 millones de euros, si no al final le acabas pagando algo más, por un jugador japonés no del todo contrastado, que viene para ser un jugador más bien para salir de este banquillo y demás, pues no lo sé. Habría que mirarlo, ¿no? Hasta qué punto es un jugador que debe valer tanto. Es cierto también que, claro, a estas alturas del mercado, quitarle a una de las principales estrellas al Celtic, pues estás haciendo una putada, dicho así mal y pronto, ¿no? Entonces es normal que al final, si lo quieren conseguir, tendrían que pagar bastante dinero por él, ¿no? Y luego, ¿dónde está para mí el segundo y gran inconveniente? Es que, el caso que os comentaba, en principio con los equipos de Guardiola te va a ir muy bien si tienes buena relación con el entrenador, ¿no? Luego hemos visto otros casos
quizá más rebeldía o un poco más de, bueno, simplemente no entendimiento con el entrenador, como es el caso de Joao Cancelo, y a la mínima se ha ido fuera. O algunos casos como Ibrahimovic, algunos casos también en el Barça, pues como acabó pasando también con Eto'o, etcétera, que habría que analizarlos con lupa cada caso individualmente, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Y es que Kyogo Furuhashi, a nivel de clubes, sí que es verdad que más o menos no ha tenido ningún problema en ese sentido, pero sí que parece que tiene algún problema a nivel de selecciones con Moriyasu, con el seleccionador japonés, que al final en estos vídeos entended, los que seguís el canal normalmente, de que a veces tengo que dar datos y especificaciones que normalmente no doy, pero a lo mejor si tenemos espectadores que no suelen estar muy metidos en el fútbol japonés, pues tengo que estar a veces en especificaciones, ¿no? El caso de Moriyasu, el seleccionador japonés, muy conocido, los memes de Blue Lock, con la libretita, etcétera, ¿no? Quizá ahora mismo sí que pueda tener más justificación, a veces no convocatorias, etcétera, pero sí que Kyogo Furuhashi estuvo mucho tiempo sin ir a la selección, teniendo un estado de forma excepcional en aquella temporada 22-23, por ejemplo, que hizo un temporadón de anotar más de 20 goles, etcétera, en la liga escocesa y tal, que tampoco contó con él. Y de hecho se llegó a rumorear por qué no estaba yendo convocado a la selección, por qué no fue al Mundial de Qatar, etcétera. Y la verdad es que sí que ha tenido problemas bastante graves. Para que os hagáis una semejanza si sois oyentes españoles, parecido a lo mejor a lo que pudo tener Jordi Alba con Luis Enrique, etcétera. Entonces, quizá con otros entrenadores, con otros seleccionadores o lo que sea, no tienes estos problemas, pero con Guardiola ya sabemos que a la que hay un mínimo conflicto pueden acabar las cosas un poco mal, ¿no? Así que habría que ver cómo gestiona un poco esto Kyogo Furuhashi, porque por otro lado es verdad que en el Vissel Kobe no tuvo ningún problema, en el Celtic tampoco lo ha tenido, en el Gifu en su día tampoco tuvo obviamente nada. Así que habría que ver hasta qué punto es culpa de Moriyasu, es culpa de él. Hay casos que obviamente no podemos analizar si no tenemos el total conocimiento de lo que ha pasado. Entonces, resumiendo, ¿puede llegar Furuhashi al City? ¿Tiene sentido ese fichaje? Sí. ¿Se podría acabar sobrepagando por el jugador? También. Creo que es un jugador que, por la edad sobre todo, y para la función que viene a ejercer, sería un poco sobrepagar, ¿no? Pagar más de 30 millones por él. Al final, si me dices, oye, no, que soy el Bournemouth, lo estoy fichando para ser mi delantero estrella. Vale, lo entiendo. Para el City, un revulsivo que valga eso, bueno, hay un precio un pelín por encima, ¿no? Y luego el tema un poco de lo extradeportivo, que habría que tenerlo en cuenta, que oye, hay jugadores pues que no tienen ningún problema con ningún entrenador o con ningún seleccionador. No es el caso de Furuhashi, que lo ha tenido con su seleccionador nacional, ¿no? Así que nada, yo por mí, vamos, sería un fichajazo, sería muy interesante verlo en el City. Además, a la que haga las cosas un poco bien, es que va a crecer muchísimo como futbolista y va a ser un caso muy interesante. Luego, obviamente, por parte del City, pues ostras, lo que se está viendo también con el Liverpool, con el Arsenal, con esos equipos que están trayendo futbolistas japoneses. A nivel de marketing en Asia Oriental, pues es una maravilla también, ¿no? El caso que pasó también pues con el Manchester United o con el Tottenham con los futbolistas surcoreanos, ¿no? Con Park Ji-sung y Ko Heung-min Son. Al final es una zona del mundo en la que se siguen mucho, ¿no? Este tipo de jugadores quizá. Y sí que quizá pues sería un paso inteligente, ¿no? También en ese ambiente extradeportivo, pero más centrándonos en marketing y expansión de la marca. Además, recordad también que Yokohama Marinos es del mismo grupo de Manchester City. Por lo tanto, pues aún más influencia del Manchester City en Japón si llega un jugador como por ejemplo Kyogo Furuhashi. Pero bueno, esta ha sido un poquito mi opinión de lo que sería el fichaje de Furuhashi por el Celtic. En general, conclusión, si visteis también el vídeo de Kubo y fichajes que ahora mismo pondría a un 40% de que se puedan dar, como mucho, porque al final, estando a 3-4 días de que se cierre el mercado, no tiene ya mucha buena pinta esto. Sentido tienen los fichajes, más el de Furuhashi que el de Kubo, desde luego. Y creo que Kubo puede seguir creciendo en la Real, mientras que Furuhashi en el Celtic ya ha tocado su techo. Creo que no le queda mucho por hacer allí. Y luego, pues bueno, sí que quizá en lo extradeportivo el de Furuhashi puede tener ese punto más complicado que quizá el de Kubo no.
Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si cómo habré organizado un poquito los vídeos, porque al final quizá el 11 de la semana lo dejo para después, ¿no? De estos vídeos más de fichajes y tal. Así que nada, esta semana, la verdad, bastante cargadita de vídeos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos. Matane.